Bien, vamos a empezar, ojo, con, a ver, ahí está. El primer problemita sobre el experimento de Oreste. Muchas de las preguntas que se están proponiendo, que se están planteando en el examen son respecto a la parte teórica, de una manera directa o indirecta. De todas maneras, de la manera indirecta se da, pero en muchos casos de manera directa. Y también para poder realizar su análisis, ¿no? Vamos a ver, tenemos este problema, vamos a justificarlo primero con lo que viene a ser el fenómeno físico en sí. Ajá, pues una explicación, ya. ¿Alguna, repito, consulta sobre el tema o una aclaración de repente? También es posible hacerlo y sería mucho mejor. Eh, Problema. El gráfico muestra las secciones transversales. Para empezar, debes saber que es una sección transversal, ¿ah? De dos conductores rectilíneos que transportan corriente eléctrica. Determine el módulo de la inducción magnética en el punto P. También hay que recordar qué significa módulo de la inducción, aunque con otro término también se le reconoce como magnitud de la inducción magnética. Pueden emplear esos dos términos, módulo de la inducción magnética o magnitud de la inducción magnética. Y por supuesto, para sacarnos de la duda, ¿a qué se refiere la pregunta? Es que en la clave también te ayuda, ¿no? Porque ahí vemos numeritos. No vemos dirección. Entonces eso hace la idea de que lo que queremos conseguir es el valor, solamente el valor, no se apunta, sobre todo si se trata de vectores, se dice magnitud o módulo, ¿no? En el caso de los escalares, generalmente se utiliza la palabra cantidad de trabajo, por ejemplo, la cantidad de energía, ¿no? Son los términos que se utilizan. Pero vayamos a la parte transversal. Y lo que se observa en la parte transversal, o lo que significa la parte transversal, está en el dibujo. Voy a aquí marcarlo. Esta es la parte transversal. Es un corte. El alambre, como que lo pegas perpendicularmente a la pantalla. De esa manera está refiriéndose a la parte transversal. Número uno. Número dos, los puntitos señalados ahí no es casualidad, no es que sea el cable, una me dijeron, pero ese es el cable y el resto es lo que está de amarillo es de la envoltura del cable, esa es la envoltura, no, 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 no. Este punto, recordando, ese punto significa que la corriente eléctrica, en este caso, como es corriente eléctrica, la corriente eléctrica está saliendo, punto sale. O sea, sale de la pantalla. Eso significa. Por otro lado, por todo conductor donde circula la corriente eléctrica, a su alrededor se produce un campo magnético. Se produce un campo magnético de acuerdo a lo que se ha visto en el experimento de Orestes. Oreste, a través del experimento de un conductor con una brújula, demostró la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Hasta ahí llegamos con el experimento de Oreste. A partir de ahí se hacen las investigaciones, se estudia y todo lo referente a este tema. Muy bien. Entonces, como tenemos dos conductores,
la corriente I1 y la corriente I2, entonces ambos van a producir a su alrededor un campo magnético, tanto en uno como en dos, por supuesto de manera independiente, que en un punto cualquiera pueden coincidir, de hecho van a coincidir, pero en el punto, no en la dirección, eso ya depende qué punto se toma. El problema señala que debes analizarlo en el punto P. Determine el módulo de la inducción magnética en el P. Entonces, uno por uno lo vamos a analizar. En el proceso del análisis vamos a ver cómo determinamos la inducción magnética. Para determinar hacia dónde apunta, porque el campo magnético está alrededor del conductor, está en todas partes alrededor. Para determinar su orientación, que es muy importante, debo aplicar la regla de la mano derecha, donde el dedo pulgar apunta hacia donde va la corriente eléctrica y donde envuelve los cuatro dedos es el sentido donde actúa el campo magnético. Vamos a ver esa parte. Repito una vez más, si usted necesita alguna aclaración y que repetir, me avisa, no hay problema. Vamos a ver, empezamos. Hemos dado la parte teórica. Vamos a entrar ya a la parte práctica. Para determinar el módulo debo recordar la fórmula. Cómo determinar matemáticamente, por supuesto, la inducción magnética de un conductor infinitamente largo. Así se entiende este dibujo, que es bastante largo. Y esta se determina mediante esta formulita. Mu sub 0, que es la permeabilidad magnética del medio, I, que es la corriente que circula por el conductor, 2pi entre R, donde R es la distancia perpendicular o la menor distancia del conductor al punto donde estamos analizando. Esta es la formulita matemática. Bien, aquí tenemos los conductores. Vamos a analizar. Primero vamos con el que está más cerca y 2 está más cerca. A ver, vamos con él. Aquí está, mira el dedo pulgar saliendo de la pantalla. Los cuatro dedos, la yema sobre todo, siempre se suele colocarse donde está el punto para tener la orientación. Como se observa, está apuntando hacia arriba. ¿Mm? Ahí está uno. Este de dos. En el punto P está separadito solamente para poder ver el otro campo. Ese es de uno. En el campo, en la corriente 2, en el conductor 1, perdón, 1, es igual, ¿no? La corriente también está saliendo. Por lo tanto, la mano derecha también se colocará igual. Son iguales. Entonces aquí tenemos el siguiente que también apunta hacia arriba. Entonces tenemos ahí al otro conductor. Ya tenemos ambos, mira. Ambos apuntan hacia arriba. Significa de que para determinar el módulo de la inducción resultante, lo único que debo hacer es sumarlo. Ahí tiene dos vectores. Cuando dos vectores apuntan en la misma dirección, se suman y ahí lo tenemos. Lo hemos demostrado con la regla de la mano derecha. Ahí está entonces la parte más complicada y ahora lo que queda es hacer uso de la fórmula. Con los datos que tenemos, los reemplazamos. Vamos a ver, empezamos con 1. Tenemos para la corriente 1, vale 9. Necesitamos la distancia, 30 centímetros. Hay que pasarla a metros. Ese detalle también no hay que olvidarse. Y mu sub 0, que es un valor que es 4pi por 10 a la menos 7. Es una constante. El mu sub 0 es una constante. Entonces, vamos a tener por aquí 4pi por 10 a la menos 7 por 9, que es la corriente. Vamos a resaltarlo en esta primera parte, por si acaso, de dónde estamos sacando esos datos. No vaya a ser que, a ver, ya. Este mu sub 0, 9 es la corriente, eso viene el dato en el texto. 2pi es parte de la fórmula. Y luego viene 30 centímetros. Pero eso viene a ser 20 más 10, 30.
Para pasarlo a metros se ha multiplicado por 10 a la menos 2. Y todo este resultado me sale en Tesla. Ya está. Ahí como pueden ver, cancelamos 2pi, 2 arriba, tercia, sacamos tercia, hacemos la operación. Pero que no sea muy complicado esa parte. 6 por 10 a la menos 6 teslas. Eso quiere decir 6 microteslas. Recordando que micro vale 10 a la menos 6. Entonces por eso se ha cambiado. Eso es para uno. Vamos para dos. Algo similar en realidad, ¿no? Ya una vez comprendido uno, el otro caso es similar. Solamente van a cambiar los datos. 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente, ojo, que vale 10. Eso está en el texto, 10 amperes. La distancia ahora ya no es 30, sino viene a ser 10 centímetros. Aquí están los 10 centímetros. Es lo que se ha colocado aquí, pero se ha multiplicado por 10 a la menos 2 para pasarlo a metros. Nuevamente realizamos nuestra operación respectiva. Y esto nos queda en 20 microteslas. ¿Listo? Ya tenemos entonces la inducción magnética de cada conductor en el punto P. Y como decía, si ambos están apuntando hacia el mismo lado, como se observa, el módulo de la resultante o la magnitud de la resultante magnética debe sumarse. Entonces por aquí tenemos 26 microteslas. Aquí tenemos 6 y aquí tenemos 20. Ya está. ¿Alguna consulta, alguna duda? Siempre recordando toda la parte teórica que corresponde. Muy bien, seguimos entonces con el problema número 2. Sí, tenemos ahí consulta. Número 2. Nuevamente vamos a ver algo sobre lo que es el campo magnético producido por un conductor rectilíneo, y en este caso se está agregando y vemos un círculo, ¿no? A simple vista vemos un círculo donde hay una corriente y uno. Vamos a ver qué dice el texto. Señala el texto. Se muestra una espira circular de radio pi metros. Ya eso hace referencia al círculo, ¿no?, que se observa. Vamos a ponerlo aquí, por si acaso. Ahí está. Ese es un círculo. Conductor circular. Ya, el radio vale pi metros, radio, el cual circula una corriente de 1 amper. Ya tenemos el valor de I, es 1 amper. Además, un conductor rectilíneo muy extenso. Mire ese término, dice muy extenso, que es tangente a la espira. ¿Qué significa que sea muy extenso? Bueno, que la fórmula que hemos empleado en el problema número 1 es el mismo. Entonces viene, ya ustedes no hacen pregunta, haré yo la pregunta. Es muy extenso, pero ¿qué pasa si es cortito? Que no es muy extenso, si no es corto. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, la fórmula que estamos empleando no es esa. Hay otra fórmula cuando son cortos. 1 metro, 2 metros, etc. Generalmente estamos trabajando con conductores infinitamente largos, muy extensos. El término que puedan utilizar para señalar que es bastante largo. ¿Ya? Entonces, aclarando esos términos, sigamos. Tangente, ambos en el mismo plano, correcto. Eso también es muy importante, que estén en el mismo plano. Si no, un tanto no podríamos definir. Vamos entonces con la siguiente parte. Dice ambos en el mismo plano y por este circula una corriente de I2 de 3 pi amper. Ya eso se refiere a la corriente 2. Calcule el módulo de la inducción magnética en el centro de la espira.
en el centro de la espira. O sea, vamos a señalar el puntito por si acaso a qué se refiere. Vamos a ver aquí. Se refiere aquí al centro. Aquí. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí. Ahí debe haber una inducción magnética resultante. Uno por parte del círculo, de la espira circular, y ahí mismo por parte del conductor. Bueno, ¿qué se hace? Básicamente para determinar la inducción magnética se utiliza la regla de la mano derecha. Básicamente para saber cómo actúa, es así. Ya, para el cálculo, o sea, para determinar el valor de cada uno de ellos, sí es diferente. ¿Mm? Sí es diferente. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se calcula? Vamos a ver aquí una pequeña ampliación. Vamos a empezar primero por determinar el sentido, o sea, cómo está actuando el campo magnético en el centro. Eso es muy importante. Recuerda que en el problema 1 ambos iban al mismo lado. Puede ser que estén en sentido contrario, forme 90 grados, forme 30 grados, 50 grados, etc. Esas posibilidades se dan. Pero vamos a ver aquí, entonces, en el punto P, respecto al círculo. La mano derecha igual. Es como envolverlo, es como coger un aro, envolverlo. Y aquí, aquí tenemos un pequeño problema. Ajá, ya, aquí tenemos un pequeño problema. Que el sentido de la mano no coincide. Vamos a ver, aquí a verlo. A ver, el sentido de la inducción magnética está de ese lado, ¿cierto? Está de ese lado, ¿así? Entonces, el dedo pulgar debe de apuntar hacia ese lado, cosa que está al revés. Entonces, simplemente lo que hacemos es invertir. Invertimos la manito y ya tenemos que cuando tú envuelves en el sentido que he señalado, nuevamente voy a señalar, los 4 dedos van a salir. 4 deditos van a salir al envolverlo. Salen. En el caso que salen, ¿cómo se determina cuando salen? ¿Ah? Recuerda que eso se debe colocar como punto. Está, entonces colocamos punto ahí. Entonces, al colocar el punto, vamos a poner la inducción 1. Ojo, está saliendo. Ya, ves, la manita está al revés ahí. Puntito. Ya. Vamos ahora con el conductor rectilíneo. Ahí le aplicamos también la regla de la mano derecha, igualito. El dedo pulgar, en este caso, debe apuntar hacia arriba. Y los 4 dedos debe envolver al conductor y debe salir por el punto P. ¿Cómo se observa? Vamos a ver acá. Está en puntito también, pero vamos a ver acá. Así. ¿Bien? Ahí está. Esta manito sí está, ¿no? Está saliendo hacia arriba. Está. Listo. Entonces, para el caso del conductor rectilíneo, que también sale, vamos a colocar aquí, esto es punto. Aquí está al revés. Esto vamos a ponerle en punto. Así. Y está. Este no. X entra. Punto sale. Ya está. O sea que tenemos a los dos conductores, uno circular y el otro rectilíneo hacia arriba, que están saliendo. Que están saliendo. Entonces sería algo así, pues, ¿no? Si los dos salen, digamos, ¿no? Verlo de otro punto de vista, así. Los dos salen, digamos así. Entonces aquí estaría la inducción del conductor 1 y aquí está la inducción del conductor 2. Entonces,
¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer para dar nuestra respuesta final es sumar, porque están en el mismo sentido. Ya está. Bueno, esa es la parte más complicada, digo yo. Y lo otro ya es reemplazarle los datos en la fórmula, ¿no? Ese es el proceso de simplificación y ya tenemos los valores y luego los sumamos. Pero hay una diferencia entre calcular de manera, una espira y calcular en un conductor rectilíneo. Por supuesto que no es igual. Vamos a ver aquí cómo se determina cada uno de ellos. Primero, para el caso de este rectilíneo, la que hemos usado, mu sub 0 y 2pi por r. Ese para el rectilíneo. Para el caso del espira circular, muy parecido, no, a veces suele confundirse, pues hay que tener en cuenta, que es, el pi desaparece, es 2r. ¿No? Este es para el rectilíneo, conductor rectilíneo infinitamente largo o bastante extenso, y este es para un conductor circular en el centro, ahí, que puede ser entrada o puede ser salida también, una X, ¿no? Cualquiera de los dos, pero que sea circular, en el centro. Bien, entonces ya tenemos estas formulitas, y ahora lo que vamos a hacer es aplicar las formulitas. Primero para el circular, ¿no? Eh, Vamos a colocar, nuevamente vamos a señalar que se ha reemplazado en la fórmula. Mu sub 0, por supuesto, es 4pi por 10 a la menos 7. La corriente I1, mires en el texto, es 1 ampere, y es lo que se le ha colocado ahí, 1. Sobre el 2, que es la formulita, 2 es la formulita, ahí está, 2. Y pi aparece no por la fórmula, sino por el radio. Dice, circular de radio pi metros. Eso está en metros, ya no hay necesidad de cambiarlo. Por eso aparece el pi ahí. Entonces, como se puede ver la simplificación aquí, nos sale 2. 2 por 10 a la menos 7 teslas. Eso está sencillo, ¿no? 2 por 10 a la menos 7 teslas. Es lo que sale. Bien. Ya terminamos con el circular. Ahora nos vamos con el rectilíneo, con el conductor rectilíneo infinitamente largo, que ya lo hemos usado anteriormente, esa formulita. Para el conductor rectilíneo, igualito, 4pi por 10 a la menos 7. La corriente, aquí aparece, 3pi ampere, ahí está. Aquí tienes 2pi. En la fórmula aparece 2pi. Y el radio, ojo, el radio de la distancia, voy a marcarlo, del conductor hacia el punto P es el radio del círculo. No dice, ¿no? Pero es la distancia del radio del círculo. ¿Y el radio del círculo cuánto vale? Pi. Entonces, nuevamente aquí se está colocando como radio, como distancia, mejor dicho, pi. ¿Mm? Como distancia de pi. Como pueden ver aquí, tenemos pi al cuadrado arriba, pi al cuadrado de abajo, se cancela, mitad, mitad, 2, 3, 6. 6 por 10 a la menos 7. Si alguien me puede decir cuál es la respuesta final, ¿cuál es la respuesta final? De acuerdo a nuestro análisis. Aquí, por lo tanto, la inducción resultante es igual a ¿cuánto? 1, 2, 3. ¿Cuánto sale ahí? Que hemos señalado en el gráfico. Puntito, puntito, ambos, eso hemos corregido, ambos están saliendo. Si ambos están saliendo, están en la misma dirección, entonces la respuesta sería sumarlos. Sumarlos. Y en este caso sería 8 por 10 a la menos 7 teslas. Así sería, ¿no? Y en la respuesta, por supuesto, aparece 2, 4, 6, 8, ¿no? Pero no aparece el 10 a la menos 7, porque en el texto dice, colócale en este
con esta expresión. O sea, debe aparecer 10 a la menos 7, que ya no aparece en la clave. Entonces aparece solamente el S. Pero véase usted acá, cuando uno no manejamos bien lo que es la regla de la mano derecha y podemos cometer el error, aquí hay uno de esos, ¿no? Se ha colocado en sentido contrario. O sea, aquí pareciera en el original resuelto que se va a restar. Y si restamos sale 4. Y mira lo que aparece aquí, también aparece, mira, ojo. Pero esa no es la respuesta. No, ahí está la manita, no deja mentir. Pero por alguna razón alguien por ahí, ¿no? Por la emoción hace eso y le sale pues respuesta. Le sale respuesta. Esas cosas suelen pasar. A veces sale, a veces como que no aparece, ¿no? No aparece alternativas ni uno y otro lado. Solamente el que es el correcto aparece. A veces aparece uno incorrecto y otro correcto. Bueno, ahí está. Hemos recordado lo que es el uso de la mano derecha para determinar el sentido del campo magnético y la formulita que es muy importante. Muy bien, esto se va, por supuesto, a corregir. Muy bien, vamos entonces con el siguiente problema. A ver si tenemos otro similar, uno parecido. Vamos a ver. Una partícula con carga eléctrica más 10 microcoulomb y de masa 2 por 10 a la menos 5 kilogramos ingresa con una rapidez de 500 metros por segundo a una región donde existe un campo magnético uniforme de magnitud 0,5 teslas y describe una trayectoria circular. Determine el radio de la trayectoria. Para recordar que se utiliza el término magnitud y módulo distintamente. Acá dice una de las partes, voy a colocar, para que no se sorprenda de esa parte, miren, dice magnitud. Y colocan el valor, solo el valor, no hay dirección ahí. Por eso repito, se puede usar magnitud o se puede usar módulo, ambos es lo mismo. Trayectoria circular determina el radio de curvatura. Esto se ha desarrollado con una teoría de dinámica circunferencial, se demostró una formulita, y sobre este tipo de problemas hay una serie de variantes. Aquí está la trayectoria que señala, no señala el texto que puede hacer horario, antihorario, no, puedes ponerle un sentido determinado, cualquiera que sea, eh, solamente sería necesario recordar la fórmula. Ahora, dentro de la fórmula, digamos así, que el común para poder determinar sería de esta manera, pero con el mismo concepto de movimiento circunferencial que señala aquí el texto, se puede pedir la masa, se puede pedir la velocidad, se puede pedir la carga, se puede pedir la inducción. El caso es que te van a dar los otros datos de una u otra manera. De que esta fórmula se aplica para cualquiera, ¿no? Hay problemas de examen de admisión que se ha visto pedir la velocidad o la rapidez, que se ha visto pedir la inducción, pero es la misma fórmula que tienes 5 variantes. Puedes calcular radio, puedes calcular masa, rapidez, carga e inducción, para variar. Bueno, esta es la formulita más común, digamos, el radio que describe un cuerpo electrizado al ingresar a un campo magnético uniforme. Lo único que queda aquí es reemplazar por los datos que tenemos. Vamos a reemplazarlo. Reemplazando, a ver, la masa 2 por 10 a la menos 5, ya está en kilos. La rapidez, tienes una rapidez 500 metros por segundo. La carga 10 microcoulomb. Ahí sí, pequeño detallito nada más, 10, recuerda que micro es 10 a la menos 3, ese micro.
Y la inducción magnética 0,5 Tesla. Todo está ahí dentro de las unidades que corresponden. Hemos colocado. Y por supuesto la unidad del radio, es una longitud, está en metros. Simplificamos el 10 a la menos 3, veo arriba, a ver, ya depende de cada uno cómo tiene la manera más rápida de simplificar. Aquí tenemos 10 a la menos 5 con un 10 al cuadrado sería menos 3 y con este se cancelaría. El 10 con el 0,5 hacen 5. O sea, 4 entre, perdón, 2 quedó por acá un 5. Multiplicamos y este multiplica, queda un 5. Con el 5 de arriba se cancela y ya queda entonces la simplificación al final en 2 metros. ¿Mm? En 2 metros. Un problema bastante conocido que, repito, le hace una serie de variantes. Le ponen algún texto determinado y le piden un campo, etcétera, etcétera. Muy bien, problema para recordar. Vamos con el siguiente problema. Vamos con el siguiente problema. Aquí está. Problema también bastante conocido y bastante práctico para recordar. Este problema nos hace recordar tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Un problema bastante didáctico que sirve, repito, para recordar. Una partícula con carga eléctrica más, señala específicamente, más, más Q. Se mueve rectilíneamente en una región donde se manifiesta un campo magnético y eléctrico, ambos homogéneos, o sea, valen siempre lo mismo, en cualquier punto donde lo estamos viendo. Si el campo magnético es de 400 militeslas, vamos a colocar aquí, campo magnético es de 400 militeslas, ahí. Calcule la magnitud del campo eléctrico. Calcule la magnitud del campo eléctrico, se la pregunta. Desprecie los efectos gravitatorios y me dan la rapidez, que es 250 metros por segundo, que aparece aquí. Bueno, está la misma letra, pero mismo tipo de letra, pero esa es la rapidez, metros por segundo. O sea, conociendo el campo magnético y la rapidez, según puedo ver, me piden calcular el campo eléctrico. Puede ser que utilice otro dato de gravedad, por ejemplo, pero el texto dice, desprecie los efectos gravitatorios. ¿Qué significa? Que no vamos a graficar el peso de esta partícula, que es muy pequeña, lo vamos a despreciar. Que ya la gravedad entonces no interviene. Nuevamente entramos que con el dato del campo magnético y la rapidez debo calcular el campo magnético. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, una vez más, hay que analizar el fenómeno físico y el por qué ocurre, cuál es la causa, y ahí encontraremos algo. Vamos a analizarlo, a ver, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la partícula se va de frente? Cuando una partícula ingresa de manera perpendicular a un campo magnético, describe una trayectoria circular, lo que hemos visto en el problema 3. O sea, de una u otra manera se va a curvar. Se curva y al final formará una trayectoria de circunferencia. Pero el problema acá dice, no, se va de frente. Ya, se mueve rectilíneamente. Pero entonces, nuevamente, ¿por qué ocurre esto? Y ahí posiblemente tenemos la respuesta. Vamos a colocar la figura. Recordando la teoría, cuando una partícula electrizada se encuentra
dentro de un campo eléctrico, y me refiero a él, donde campo eléctrico a él, este es el campo eléctrico, esta es la línea del campo eléctrico, ahí está, estas son las líneas. Cuando una partícula electrizada se encuentra ahí, en ese campo, aparece una fuerza eléctrica. No importa que no se mueva, no importa. El caso es que se encuentre dentro de un campo eléctrico y aparece una fuerza. Eso es para el campo eléctrico. Ahora, separamos. Vamos al campo magnético, donde estamos ahí en el puntito, señala que sale. Cuando una partícula se encuentra dentro, una partícula electrizada se encuentra dentro de un campo magnético, aparece una fuerza magnética, siempre y cuando uno de los requisitos es que tenga velocidad. Tiene que tener velocidad, si no, no aparece. Si está en reposo, no aparece. Es distinto al campo eléctrico. En el campo eléctrico basta que esté electrizado, pero en el campo magnético no basta que esté electrizado. Hace falta que tenga movimiento, pero no también cualquier movimiento. Tiene que ser formando un cierto ángulo diferente de 0 grados, diferente de 180. Hace falta eso, esas condiciones para que aparezca una fuerza magnética. Pero en el gráfico se puede observar que la velocidad forma 90 grados con el campo magnético. Entonces aparece una fuerza. Y esa fuerza inclusive es la máxima. Según hemos recordando ya la parte teórica. Es la máxima fuerza. ¿Cuándo aparece una fuerza máxima magnética? Cuando el campo magnético con la velocidad forman 90 grados. Esa es la parte teórica, hay que tenerlo en cuenta para estar claro sobre qué estamos hablando, sobre qué es lo que ocurre con el fenómeno físico. Recordando esa parte, ahora vamos a graficar y vamos a ver ahí por qué esta partícula se mueve de manera rectilínea. ¿Mm? Empecemos, empecemos con señalar la fuerza eléctrica. Para esta fuerza eléctrica que se observa, es así, vamos a ver las razones. Vamos a ponerle aquí las razones. A ver. Ya. La razón es la siguiente. La partícula está señalada, lo estamos colocando como positivo. A ver, como positivo. Y sabemos, recordemos, que el campo magnético sale del polo positivo. Como tú tienes positivo arriba y la carga es positiva, hay repulsión. Y por eso la fuerza eléctrica aparece en esa dirección. Justificado, porque es así. Positivo, positivo, repulsión. La placa de arriba repele a la carga positiva. Ahí está. Ya terminamos con respecto al campo eléctrico. Vamos ahora al campo magnético. Cuando una partícula electrizada se encuentra dentro de un campo magnético y tiene una velocidad, aparece una fuerza magnética de acuerdo a la regla de la palma, ahí está, izquierda. Esta es la palma izquierda. El campo eléctrico debe entrar a tu palma. Los 4 dedos apuntan hacia donde va la velocidad, está hacia la izquierda. Si la carga es positiva, como el que estamos poniendo, la fuerza está en la misma dirección que el dedo pulgar. Y el dedo pulgar, ¿hacia dónde apunta? El dedo pulgar está apuntando hacia arriba. Entonces, la fuerza magnética debe apuntar hacia arriba. Muy bien, entonces ya tenemos, miren, las fuerzas. Pregunta al salón. Si esta partícula se mueve de manera rectilínea, como es el que se observa, para que esto esté ocurriendo, ¿cómo deben ser estas fuerzas magnética
y eléctrica. ¿Cómo deben de ser? Esa es la conclusión del análisis, ¿no? O sea, se mueve de manera rectilínea. Ya tenemos las fuerzas que actúan sobre él. Para que esté ocurriendo este caso, que se mueve de manera rectilínea, ¿cómo deben ser estas fuerzas magnéticas con la fuerza eléctrica? 1. La magnética es mayor que la eléctrica. 2. La eléctrica es mayor que la magnética. 3. La fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. Así pregunten, Samar. No preguntan así. ¿Mm? Hay alternativas A, B, C. Inclusive, en algunos casos no le piden calcular, ¿ah? Le dan esta parte de texto y le dice, a ver, señale, verdadero o falso. La magnética es mayor que la eléctrica, sabiendo que se mueve en una rectilínea. La eléctrica es mayor que la magnética. Entonces, son iguales. Pues son 4 alternativas. Son perpendiculares, ya le ponen otro, ¿no? Eso significa deducir. ¿Vale? Ah, enseña a deducir. O sea, ¿por qué se mueve esta partícula de manera rectilínea? Porque ambas fuerzas necesariamente, obligadamente, tienen que ser iguales. Claro, porque la magnética, si es mayor, se curva hacia arriba. Y si la eléctrica es mayor, se curva hacia abajo. Pero va en línea recta. No está tampoco, ¿no?, muy descabellado sacar esa conclusión, ¿no? Puede ser bastante lógico también. Bueno, entonces, ya tenemos los motivos por la cual vamos a señalar que el cuerpo se mueve de manera rectilínea. Fuerza magnética tiene el mismo valor que la fuerza eléctrica. Tiene el mismo valor. O la fuerza resultante vale cero, también se puede decir así. También le ponen alternativa. La fuerza resultante de la fuerza magnética y la fuerza eléctrica es nulo. Es correcto, eso es verdad. El módulo de las fuerzas magnética y eléctrica son iguales. Es correcto. Pregunta al salón. A ver, esta estoy seguro que pueda traer alguna dificultad. ¿La fuerza magnética con la fuerza eléctrica son iguales, sí o no? ¿Verdadero o falso? Repito, la fuerza eléctrica con la fuerza magnética son iguales, ¿verdadero o falso? Ahí está en la clave. A. La fuerza magnética y la fuerza eléctrica son iguales. ¿Verdadero o falso? Y abajo, en la B, dice, el módulo de la fuerza magnética es igual al módulo de la fuerza eléctrica. ¿Verdadero o falso? Esas cositas están poniendo. Ni siquiera hacen cálculo, nosotros estamos haciendo un poquito más, pero en la parte del análisis es lo que tienes que tener en cuenta. O sea, decir de manera correcta lo que sucede. Voy a recordarles lo siguiente. Dos vectores son iguales cuando tienen la misma dirección y el mismo valor, o sea, el mismo tamaño, digamos. Todo lo demás son diferentes. Estos son dos vectores iguales. Ahora te muestro dos vectores diferentes. Estos vectores son diferentes, a pesar que tienen el mismo tamaño. Miren, tienen el mismo tamaño, pero el primer grupo, los dos apuntan hacia arriba. Estos son iguales. Iguales. Y los otros son diferentes. Entonces la pregunta era, si estos dos vectores, magnética y eléctrica, son iguales, la respuesta es falso. No son iguales. Profesor, pero usted hace rato dijo que son iguales. No, 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 no. Lo que yo he dicho es que los valores deben ser iguales. La magnitud o el módulo de las fuerzas deben ser iguales. Es muy distinto. Una cosa es con papa y otra cosa es con choclito.
¿ah? Estos dos, así, fuerzas son diferentes. El módulo de estas fuerzas, el valor de estas fuerzas, la magnitud de estas fuerzas son iguales para que mantenga el equilibrio. O sea, esas cositas en preguntas teóricas pues trae confusión, ¿no? Bueno, espero haberles aclarado ese punto. Y por eso aquí lo que se está igualando son los valores. Por equilibrio, ambos deben tener el mismo valor. Muy bien, entonces, aclarado ese puntito, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica manejan su propia fórmula. Eso es independiente, no tiene nada que ver con el fenómeno que ocurre. Cada uno tiene una fórmula que se utiliza ya de manera discreta, ¿no? De acuerdo a la situación. Uno, la fuerza magnética es QBB, carga, rapidez y campo magnético. Uno, magnética. Recordando que la fuerza eléctrica es Q por E, carga, intensidad de campo. ¿Qué nos están pidiendo? La intensidad de campo. Ya. Pero estas son iguales y estas formulitas van a ir arriba. Estas se van arriba, ¿no? Estas reemplazan arriba y voy a tener aquí. ¿Bien? ¿Y qué se cancela en esta parte? La carga se cancela. La carga se cancela. ¿Y qué me queda? Me queda la rapidez y la inducción. Pero la rapidez es dato. La rapidez veo aquí 250. Es dato. La inducción magnética B es 400 militesla. Es dato. Es lo que necesito para calcular nuestra pregunta, que viene a ser la intensidad de campo. Y está facilito. Entonces aquí lo que voy a hacer es reemplazar. Me lo voy a invertir. Aquí está la rapidez, V, y aquí está el campo magnético, pero ya colocado con 10 a la menos 3, porque esto es mili. Acuerda que esto es mili, ¿no? 400 mili, Tesla, ¿no? Ya la unidad me sale en Newton por Coulomb, que esa es la unidad de la intensidad. Ya mezclado todo lo demás. Realizamos la operación, ahí 10 a la menos 3 se va con este cerito de acá, y con esto me queda 25 por 4. 3 ceros se van con el 10 a la menos 3. Entonces me queda 100 Newton por Coulomb. ¿Mm? Problema bastante didáctico, bastante práctico para recordar y también para analizar, para recordar esa parte, ¿no? De la teoría. Eh, muy bien, vamos con el siguiente problema. Si es que, repito, hay alguna duda, alguna pregunta, podemos seguir aclarando esas partecitas. Tenemos el siguiente problema. 5. Una bobina de 10 espiras, 10 aritos ahí, gira con un MCU. ¿Qué es un MCU? Movimiento circular uniforme. Sobre su propio eje. Ya, y se muestra ahí en el gráfico, sobre su propio eje, como algo así como la Tierra que está girando. Dentro de un campo magnético uniforme. Ahí se señala en el gráfico. Vamos a ver el campo magnético que se mantiene constante y señala también el giro. Señala el giro. Ujú. En instante en que la bobina se encuentra perpendicular al campo magnético, el flujo magnético es de 10. Cuando se encuentra perpendicular, dices. Ya. Entonces, perpendicular se refiere, a ver, vamos a graficarlo aquí. A ver, voy a trazar el diámetro, ahí, el diámetro.
Y perpendicular significaría que forma 90 grados. Así. Ahí está. Ahí, justo ahí. El flujo vale 8 por 10 a la menos 4 Weber. Eso es lo que vale. Ahí, justo ahí. Ya. Y la bobina tarda tiempo 0,2 segundos en situarse paralelamente al campo magnético. Paralelamente. Ya, eso significaría, vamos a prolongar del otro lado, ¿cómo se sitúa? ¿Qué es paralelamente? ¿A qué se refiere? La parte paralela, vamos a ayudarnos de manera previa aquí. Son las líneas prolongadas. Paralelamente significaría de que las bobinas se encuentran así. Ahí está. Paralela. Ujú. ¿Muy bien? Entonces, si se encuentra paralela, no está pasando, no hay campo magnético que esté pasando por esa sección. Voy a dibujar, es de la parte interna, digamos. O sea, por ahí no pasa nada, porque está de manera paralela. ¿Mm? Entonces, cero, cero campos pasa. En el primer caso sí pasa eh, todas las líneas, digamos así, todas las líneas. En cambio, en la otra, cero. ¿Y cuánto se demora para que suceda esto? 0,2 segundos al situarse paralelamente al campo. Si la resistencia eléctrica en la bobina es de 0,5 ohmios, señala el texto aquí, 0,5 ohmios, determine la intensidad de corriente eléctrica inducida en el intervalo de tiempo mencionado, o sea, en el tiempo de los 0,2 segundos. Bueno, vamos a recordar un poquito la parte teórica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando se tiene, vamos a hablar de una espira, o sea, de un aro, de una espira, y el campo magnético empieza a cambiar, voy a colocarlo aquí, se produce una corriente inducida, lo voy a poner en fijo, le voy a poner fijo aquí. Este es un aro. Digamos que en un primer momento ingresa dos líneas de campo, vamos a poner el número 2, nada más. Y luego en otro momento notamos que está ingresando 4. Entonces aquí se va a producir una corriente eléctrica en esta espira, de acuerdo a la ley de Lenz. Y aquí pasará una corriente eléctrica I. ¿Ah? I. ¿Te das cuenta? Sí. Pero estamos cambiando, ojo, el campo magnético. Eran 2, ahora son 4. Pero la cosa es que cambia. Este es el centro, ¿no? Este es el centro del espira. Pero está cambiando. Se puede cambiar así o se puede cambiar de otra manera. ¿No? Por ejemplo, vamos a hacer el otro cambio. Hay dos maneras de hacer, en este caso hay dos maneras de hacer el cambiar el campo magnético que pasa por una espira. Una de ellas es la que le he mostrado y la otra es así. A ver, vamos a ver aquí. El campo magnético, digamos que está hacia arriba, ¿no? Está así. Bien. Entonces tenemos ahí está, el círculo. Vamos a cambiarlo de dibujo. A ver. Ya, ahora sí. Ya, tengo aquí, digamos, echadito ahí. ¿No? Entonces tenemos ahí el campo magnético. Vamos a ponerle varios.
4, digamos. Ahora, eh, esa circunferencia la podemos poner un poquito eh, más inclinada, digamos así, así, un poquito más inclinado, hacia arriba, hacia arriba. Todavía quizás puede entrar 3, pero lo puedo poner así, así, ya está de frente ya. Entonces el campo magnético está de esta manera. Ahí tenemos los 4. Pero los 4 no están pasando por la circunferencia, este es el radio. No pasan. Aquí no pasa. Aquí es 0. En cambio, aquí están pasando totalmente los 4. Pasan los 4. Los 4. Puede que yo mantenga fijo el aro y aumente el campo. O puede que yo gire el aro y va a llegar un momento en el cual no va a pasar nada por el centro, digamos, ¿no? Del aro. No va a pasar nada, porque es perpendicular. Una cosa es que pase por el centro y otra cosa que sea perpendicular. Eso es lo que está sucediendo acá con el problema. Cuando dice que se pone paralelamente, ya no pasa nada y el flujo magnético se hace en esos momentos 0. A eso se refiere, esa es otra vista. Bien, eso es lo que ocurre. Ahora, hay que verlo ahora la parte matemática, que es lo que está sucediendo aquí. Bien, vamos a colocar, ahí está la espira. En el tiempo cero forma 90 grados, como ya señalé. Y luego se pone de manera paralela. ¿Bien? Ya ha pasado 0,2 segundos. Es como un giro de 90 grados, ¿no? A 90. Ya. Ahora, vamos a recordar qué es lo que sucede cuando varía el flujo. Se produce una corriente eléctrica inducida que a su vez va a generar una FEM que se llama fuerza electromotriz. Es como crear una pila fantasma y aparece una pila fantasma, una fuente, una batería aparece. Por eso hay una corriente eléctrica. Esta fuerza electromotriz inducida, que es el voltaje que se va a producir, es igual al número de espiras, variación del flujo entre la variación del tiempo. Esta es la formulita. Lo que voy a calcular es el voltaje con esta formulita que se llama FEM. Así se le llama cuando ocurre este fenómeno físico. Tengo los datos necesarios. N vale 10, aparece ahí, aparece ahí, ¿no? Vale 10, ¿no? Eso vale em, en el dato, ¿no? Aparece en el dato. 10, lo reemplazo aquí N10. Y la variación de flujo está aquí, porque va a variar de 8 por 10 a la menos 4 a 0, a 0. Pero ya no hay flujo, pues, está paralelo. Y luego el tiempo transcurrido está aquí, 0 a 0,2 es 0,2. Eso es lo que hay que colocar aquí. 10 por 8, 10 por 8 por 10 a la menos 4 entre 2. Realizamos la operación respectiva y nos sale 40 milivolt. ¿Bien? 40 milivolt. Bien. Eh, lo que queda ya para darle solución final ya es bastante sencillo. Esto digamos que puede ser, digamos, un poquito complicado, pero acuérdate que cuando hay una variación de flujo magnético, se produce una corriente inducida. Esta también produce una FEM que se llama fuerza electromotriz inducida, que es como una batería, que es una pila fantasma que ocurre en este fenómeno físico. Ahora vamos a retroceder un poquito, vamos a recordar la ley de Ohm. La ley de Ohm. Si yo quiero calcular o tener una relación entre la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia, la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a I por R. ¿Ah?
Pero eso yo no se ve aquí, le repito, a ver, esa partecita también hay que tenerlo en claro. Se hace sencillo, sino que por esos términos que uno suele confundirse. Este V es la diferencia de potencial entre dos terminales, una batería, etc. Este V es el que está aquí, es el mismo en valor, pero en fenómeno físico viene de diferente fuente. Vale lo mismo en valor, pero viene de orígenes diferentes. Uno viene de una pila, que generalmente es la ley de Ohm, donde ahí aparece, y el otro viene de la variación de flujo, pero cumple la misma función. Entonces, los 40 milivolts lo vamos a colocar aquí, y la I, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta, la corriente inducida ahí en la espira, en ese lapso, en el lapso. ¿Ya? Y R, bueno, está aquí en el dato, 0,5 ohmios, eso está en el dato ahí. ¿Ah? Y está todo listo solamente para colocar. Entonces colocamos 40 por esa a la menos 3, por 40 milivolts, la I 0,5. Ya realizando la operación respectiva, aquí nos queda 80 por 10 a la menos 2 amperes, que es la unidad de la corriente eléctrica, ¿no? Y las unidades se van combinando y va quedando la unidad que le corresponde, en este caso, a la intensidad de corriente, que es amper. Muy bien, ya tenemos el problema número 5. Siempre si hay alguna consulta, alguna duda, vamos revisando. Por ahí, si hay que hacer un poquito más lento, recordar algo que por ahí se le pasó, me avisa. Acá vamos a hablar de Lenz. ¿Mm? A ver, vamos a ver. Este tipo de problemas son bastante recurrentes. Esa es la parte teórica. La regla de la, digamos así, de la mano derecha de alguna manera, vamos a usar la mano derecha de alguna manera, tipo la regla de la ley del experimento de Oreste. Cómo determinar el sentido del campo magnético es similar, digamos así. Solamente hay que ver qué pasa con el campo magnético, si aumenta o disminuye, cómo aumenta, cómo disminuye sobre una espira, puede ser rectangular, circular, etcétera. Puede tener varias formas. Ahí nada más hay que darse cuenta para conocer hacia dónde va la corriente eléctrica. ¿Qué es lo que generalmente suelen preguntar? Y ahí hay una variedad de cómo preguntar, que al final es lo mismo. Que al final es lo mismo. A ver, vamos a ver qué dice acá. Se muestra un imán y una espira. Observador. Ya, eso también hay que tenerlo en cuenta. Miren cómo está, cómo está mirando hacia la espira, ¿no? Y tienes el polo sur y el polo norte. Para este caso, el polo sur, polo norte, hay que recordar que las líneas del campo magnético salen del polo norte, ingresan al polo sur. Vamos a ver aquí, recordando, a ver, aquí sale. Sale. Ya. Y otro detalle también importante aquí es saber que si mientras más cerca se encuentran del polo, están más pegadas. ¿Mm? Y mientras se van alejando, estas se van separando más. Mientras más lejos, están más separados. Entra al polo sur. Ahí está. Es lo que hay que recordar. Si no recordamos eso, ya vamos en vano, ¿no? De seguir con el proceso de solución. Ya. Dice indicar verdadero o falso. Tenemos 3. Sí. Si la espira rota alrededor de la recta L, es muy parecido al anterior, y el imán se permanece en reposo, lo dejas quieto,
entonces se induce una fuerza electromotriz en la espira. ¿Verdadero o falso? ¿Mm? ¿Verdadero o falso? Esa está fácil, ¿ah? Digo yo. Esa está fácil. Si lo hacemos rotar, el caso es que el campo magnético debe pasar por dentro de ese rectángulo, digamos. Uno, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Si pasa primero pasa 5, luego pasa 3, luego pasa uno, entonces se produce una FEM, una fuerza electromotriz. ¿Mm? Nadie se atreve a decir qué pasa, cómo es la primera. Dos, si la espira permanece en reposo, o sea, la espira no gira, se queda ahí, y el imán el imán lo acercamos, el sentido de la corriente inducida es horaria respecto al observador. ¿No? Hay que ver si estamos observando, claro, de que esto es anti y este es horario respecto al observador. Horario. Bien, ya, vamos con la tercera, la previa. Si el imán permanece en reposo, dejamos ahí, y la espira aleja, se aleja de este, no lo giramos, sino lo alejamos, entonces la corriente inducida es antihoraria respecto al observador. Igual, hay que ver eso. Ya tienes los tres puntos en general. Número 1. Se muestra el imán y una espira. De vuelta, observe. El imán se queda quieto. Pasa, pero cuando gira, hay un cambio. ¿Ves un cambio eh, en el campo magnético que entra? A ver, quiero ver acá. No, vamos a ver por acá, porque eso es sencillo, la pregunta es sencilla. No sé si se puede ver. A ver. Sí, no, ahí ya estoy con la cámara, ya. Vamos a ver si se puede ver. Me avisen si se puede ver, si hay problema con la cámara. Ahí está. Ya. Estamos viendo la cámara, ¿verdad? A ver, ahí está. No veo bien, ya. Esta, ya. Ahí está. Este es el campo. ¿Está bien? Este es el centro, digamos. Este es el centro. Ya, parece que tengo. Voy a tratar de interferencia. A ver, ya. A ver, bueno, no sé si hay. A ver, ahí creo que sí. No, igual. Ya, ahí. Mm, Raro. Ya, abajo. Y ahí. ¿Por qué se va la imagen? No sé por qué se va la imagen. Ya ahí, digamos. Perpendicular. Pero cuando la hoja empieza a girar, yo lo pongo. mm, Porque es blanco, creo que no. El celular. Igual celular. O sale dentro del campo. Ahí creo que. Ya. Creo que sale del campo ya. Ahí. Ya. Creo que sí es por la ubicación. Ahí. A ver, ya. Ahí está. Este es perpendicular. Pero cuando la hoja empieza a girar, oh,
Blanco. Y ahí, ajá. No. Ya, ahí es perpendicular. No pasa. Pero si lo pongo de esta manera, oh, ahí es perpendicular. Y vamos girando. Ahí no ingresa y ahí sí ingresa. Ya. Ahí no ingresa dentro del rectángulo y ahí sí ingresa. O sea que va cambiando poco a poco. Va cambiando poco a poco. Si hay un cambio, si existe un cambio, se produce una corriente eléctrica inducida. Y si se produce una corriente eléctrica inducida, se produce una FEM, o sea, una fuerza electromotriz inducida, o sea, un voltaje. ¿Bien? Entonces, en el caso de la primera, sería, eh, sería, a ver, ¿qué dice la primera? Si la espira rota alrededor del eje L, el imán permanece en reposo, entonces se induce una forma verdadero, porque está cambiando. El área ha cambiado, ya no entra igual, va a entrar al final 0 cuando está en 90 grados. Entonces por aquí tenemos verdadero. O sea, basta saber nomás que cambia la entrada. O sea, hay 1, 2, 3, 6 están entrando. Cuando vas girando, al final cuando es paralela ya no entra nada. Entonces sí se produce corriente eléctrica. Vamos con el siguiente caso. Si la espira permanece en reposo, o sea, la espira no gira nada, está quieto, y el imán se acerca a esta, el sentido de la corriente inducida es horaria respecto al observador. A ver, vamos a ver si tenemos esa parte. Ahí estamos considerando 6 líneas que están entrando, 6 como ejemplo, hay más afuera también, pero los que están entrando son 6 en sí, puede haber más. Entonces, si nosotros vamos a acercarnos, vamos a ver que van a entrar mucho más. ¿Mm? Mire, ¿está bien? Voy a retroceder aquí. Ahí me faltan algunos puntitos. Miren, solamente se colocó 6 como ejemplo, pero en realidad hay bastante, ¿no? Y hay unos, y algunos, mejor dicho, que no están entrando, ¿no? No están entrando, pero sí existen. Por ejemplo, este de aquí, mira, este de aquí. Por ejemplo, este de aquí, que no está entrando. Por ejemplo, esta otra de aquí, que no está entrando. Por ejemplo, este de aquí, que no está entrando. ¿Te das cuenta? Entonces, si lo acercamos, como se va a ver, ¿está bien? Si lo acercamos, esas que no ingresaron, esos que no ingresaron, ahora sí ingresan. Ahora vamos a tener acá, mira. Oh, un rato. Ya, a ver. Mm, cambiar. Ah, ya. Esas que no ingresaron antes, ahora sí ingresan. Basta una por abajo de mi otra. Esas que no ingresaron, ahora sí ingresan. Ya no son 6 los que están entrando, ahora son 8. ¿Y qué dice la ley de Lenz? La ley de Lenz dice que el sentido de la corriente inducida se determina poniéndolo en el sentido contrario. ¿Por qué aparece ahí lo que ves en rojito? Ese rojito está contrarrestando a este nuevo que ha ingresado. Está en el sentido contrario. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para determinar el sentido de la corriente. Coloca los 4 dedos donde está el arco de rojito.
donde estoy señalando nuevamente, ahí, y envuelve al conductor, te vas a dar cuenta que el dedo pulgar tiene esta dirección, el dedo pulgar. Es como envolverlo, ¿no? Como la regla de la mano derecha para el campo magnético similar. Entonces la corriente eléctrica tiene ese sentido señalado, ¿no? Y como se puede ver ahí, esto es antihorario. Esa es la ley de Lenz. Y siempre ocurre así. Todos los problemas que usted vea van a existir muchas variantes. De igual manera se determina con la que estamos haciendo ahora. Sentido de corriente antihoraria. Por lo tanto, viene a ser falso. Dice, si la espira permanece en reposo y el más se acerca a este, el sentido de corriente ¿es horario? No, falso. Es antihorario. ¿Mm? Antihorario. Listo, vamos con el siguiente caso. 3. Señala, si el imán permanece en reposo y la espira se aleja, entonces la corriente inducida es antihoraria. Ojo, se aleja. Ya el imán no lo vamos a acercar. Lo dejamos ahí y la espira lo vamos a alejar. No lo hacemos girar, sino lo vamos a alejar. ¿Qué sucede? Entonces vamos a colocar nuevamente la ley de Lenz. Es el mismo principio. Para cualquier cosita es lo mismo. Aquí tenemos la línea de campo, norte sale. Si nosotros lo aleja, se acerca, dice. Se aleja, dice, ¿no? Ya, entonces debe ser el sentido contrario. Ya, aquí, bueno, vamos a ver, dice se aleja. A ver, si el imán permanece en reposo y la espira se aleja, ahí está al revés. Voy a dibujarlo aquí. Ya, este es el polo norte, ¿está bien? El campo magnético, eh, aquí voy a colocar la espira, el campo magnético, 1, 2, 3, 4, vamos a ponerle 5, 6, vamos a ponerlo así, ¿bien? Y ojo que esto continúa, ¿no es cierto? Esto continúa, continúa, ¿sí? También por acá continúa, estamos exagerando. Esto me va a ayudar a poder analizarlo. Y ponerle uno por acá. Ya está. Y otro por allá. Ya está. Ahora lo voy a alejar. Si lo alejo, vamos a ponerle por acá una línea, lo alejo. Lo voy a alejar. Ahí está. Ahora lo voy a tener así, mira. Lo he alejado. ¿Está bien? Te das cuenta que ahora solamente tengo 1 y 2. Fijo, el tercero aparece ya. Ahí estamos 2. Mira, 2 nomás está ingresando. 2. Antes eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora están entrando 2. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aumentarle. Lo tengo que aumentar. A ver aquí. Entonces, vamos a aumentar y vamos a hacer que ingresen más. Ingresen más. Porque ¿cuántos eran? Eran 7. Ahora son 2. Entonces vamos en sentido contrario. ¿Va? Vamos a hacer. Ya, ahí está. Entra. Entonces, los 4 dedos deben ingresar. La mano derecha ingresan los 4 dedos según la flechita que he colocado. Y entonces la corriente eléctrica va a estar con el dedo pulgar. Tú envuelves. Vamos a tener sentido horario. Un sentido horario. Por lo mismo que se aleja, ¿no? Porque acá en el dibujo aparece que se acerca, es se aleja. ¿Mm? ¿Bien? Sí he leído bien. Muy bien, entonces, dice, entonces la corriente inducida es antihorario. Falso. Vamos a colocarle aquí. Falso. ¿Ya?
falso. Muy bien. Tenemos entonces la respuesta. La última es F. Este no. Este no es. La última es F. Por lo tanto, la respuesta es verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Ya está. Repito, todos los problemas habidos y por haber, todos, absolutamente todos, se resuelven de esta manera. El imán se acerca, el imán se aleja, la espira se aleja, se acerca, gira, el polo sur está al revés, se aleja, se acerca, etc. Todos los problemas se resuelven bajo este principio de Lenz. Lo que tienes que hacer es contrarrestar el campo magnético, hacer que sea igual a lo que era al inicio. Y ahí le aplica la regla de la mano derecha, un sentido, el dedo pulgar indica la corriente, listo, suficiente. Todos los problemas. Variantes hay mucho, pero la solución es única, digamos así, ¿no? Muy bien, vamos a ver si todavía tenemos el tiempo suficiente. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. El cargador de baterías de un celular se conecta al toma corriente de 220 voltios. Ya. El cargador de batería de un celular se conecta al toma corriente de 220 voltios, que es lo que normalmente hacemos. Si dicho celular funciona con 4,4 voltios, allá, y 0,5 amperes, determine la intensidad de corriente en el primario. Ya. A ver, vamos a ver primero qué es lo que está sucediendo. El cargador, es un aparatito que todos conocemos, pequeño, es un más grande, cargador de un celular, que es pequeño. Dentro tiene un transformador. Esos dos terminales que entran al tomacorriente, esos están llegando con 220 voltios. Y cuando ya el cable sale, debe salir con dos características. Debe salir con 4,4 voltios y 0,5. Bastante grande, ¿eh? Es un problema, bueno. Entonces con micro, inclusive, la corriente que sale en mili. Es mucho, 0,5, pero bueno, es un problema, ¿no? Bueno, eso es lo que está sucediendo. Dice, determine la intensidad de corriente en el primario. ¿Qué significa en el primario? El que viene del tomacorriente. Es el primario, el que está ingresando es el primario. El que sale, el resultado de ese proceso, el que sale se llama secundario. Bueno, eso lo vamos a colocar aquí, mire. Es un esquema, ¿no? Transformado, el cargador tiene otra estructura, pero básicamente se puede explicar mediante este modelito. Devandado del primario significa donde va a ingresar y devandado del secundario donde va a salir la corriente, ¿no? La corriente, el voltaje. Entonces, vamos colocando lo siguiente. En el primario debe tener 220 voltios. Sale con 4,4 voltios. En el primario, donde está el tomado corriente, no sabemos con qué corriente va a ingresar, hay que calcularlo, pero sabemos que debe salir con 0,5 amperes. Ya está. Y ese ya va para tu celular en silla y se va a cargar. Bueno, aquí hay que recordar lo siguiente, que el producto del voltaje por la corriente en el primario es igual al producto del voltaje por la corriente, ¿no? La potencia es la misma en ambos. Potencia B para ambos lados, primario, primario, secundario, secundario. ¿Mm? Ya está. Y eso es lo que hay que saber en este caso, ¿no? Entendiendo el fenómeno físico y luego ya colocando la formulita, ¿no? De la cual tenemos al frente. Y le reemplazamos los datitos, primario 220 por I, luego 0,4 por 0,5. Esa somos una división extraordinaria, complicadísima, pero que se puede hacer.
0,01 amperes. Hay que dividirlo ahí, el aproximado. La respuesta sería la C. 0, por si acaso yo digo por ahí, a ver, 4,4 por 0, 0,5. Y esto lo divido entre 2, 2, 0. Y eso me sale, ¿sí? 0,01 amperes. Muy bien. Vamos entonces al siguiente problema. Recordando sobre la luz. Indique la secuencia correcta, verdadero o falso respecto a las siguientes proposiciones. Los rayos UV son de menor longitud de onda que las microondas. Los infrarrojos son de menor frecuencia que los rayos gamma. La luz de color azul es de menor frecuencia que la luz de color rojo. Bueno, hay que recordar el espectro. Y hay que tener en cuenta como referencia que la luz está comprendida entre el infrarrojo y el ultravioleta. Dentro de ellos está confinado la luz visible, lo que se llama la luz visible, la que nosotros podemos ver, la que en estos momentos nos permite saber pues, si la pantalla tiene un color naranja, rojo, amarillo, etc., ¿no? Es la que nos permite ver. Fuera de ellos, arriba de los ultravioleta, va creciendo la energía de cada onda. Y debajo del infrarrojo vamos teniendo menos energía, la que causa, digamos, la que no causa daño, digamos así. Abajo del infrarrojo. Arriba del ultravioleta para nosotros pues dañino, nos causa daño y hay que tener cuidado con esa parte. Tengo respuesta ahí. Entonces, vamos, ¿qué te parece a recordar lo que es el espectro electromagnético? Aquí lo tenemos, el espectro electromagnético. Arriba se ve unas ondas y hay que recordar esa partecita para poder expresarnos lo siguiente. Uno, tienes aquí la longitud de onda, ¿te acuerdas? Esto es lo que se conoce como longitud de onda. Y podemos observar que mientras vamos yendo hacia el lado derecho, esa longitud de onda va siendo menor. Se va haciendo más pequeña. Aquí se va haciendo más pequeña. Se va reduciendo. Y dentro del espectro electromagnético vamos tomando como referencia el radio, o sea, se refiere a las ondas de radio, AM, FM, ondas de radio. Y vamos yendo a los rayos gamma. Pero sabemos que los rayos gamma son mayor energética, tienen mayor energía. Entonces, se deduce que a medida que vamos reduciendo el tamaño de la longitud de onda, se va haciendo más energético. Tiene mayor energía. El ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, tienen menos longitud de onda que los rayos de las ondas de radio, microondas, por lo tanto tienen mayor energía. Se puede mencionar de esa forma. Pero también se puede mencionar en cuanto a su frecuencia. Entonces ahí están las preguntas. Mira la frecuencia de las ondas de radio. Abajito. 10 a la 4. Mira cómo vamos aumentando. 10 a la 8. 10 a la 12. Mira, 10 a la 20. ¿Qué significa eso? Que está oscilando cada vez con mayor frecuencia, con mayor velocidad. Los rayos gamma tienen mayor oscilación, tienen mayor frecuencia, son mayor energéticos. Es la inversa. Mayor frecuencia, mayor energía. Sin embargo, cuando tú te refieres a la longitud de onda, dices todo lo contrario. Menor longitud de onda, mayor es
la energía. Mayor frecuencia, mayor energía. Menor longitud de onda, mayor energía. Es donde ahí generalmente uno suele dudar, ¿no? Pero ese es lo que ocurre con respecto a estos dos que suelen preguntarse. Otra cosita más antes de darle ya respuesta a esta parte. Aquí tienes la luz visible, el rango de nosotros podemos ver que es del violeta al rojo, ¿no? Arriba del violeta es ultravioleta y debajo del rojo, infrarrojo. Esos son los términos. Y podemos ver ahí, si queremos hablar de energía, podemos referirnos a la frecuencia o la longitud de onda. Depende cómo sea la pregunta. Mayor frecuencia, mira, mayor frecuencia, mayor es la energía, está violeta. Compáralo con el rojo, 400, 600. ¿Ves? El rojo tiene menor energía. Si queremos hablar de la longitud de onda, es al revés, 380. Compara con 620. Mira, el rojo tiene mayor longitud de onda, es menos energía. A ver, vamos a la pregunta. Los rayos UV son de menor longitud de onda que los de los microondas. Los rayos UV. Los rayos UV, de ultravioleta, por aquí lo tengo, ahí está. Dice, son de menor longitud de onda que las microondas. Las microondas está por aquí. Voy a cambiarlo. Y como se puede ver en la imagen, efectivamente, tiene menor longitud de onda, este es más pequeño. Y el microondas es mayor. Es la primera, sí, exactamente, es verdadero. Vamos en el 2. El infrarrojo, o sea, debajo del rojo, ya, el infrarrojo, vamos a ponerlo luz visible por aquí más o menos. Ya, por ahí más o menos. A ver, por ahí más o menos. Ahí. El infrarrojo hacia la izquierda es de menor frecuencia que los rayos gamma. Es de menor frecuencia, haya 10 a la 12, a la 8, de menor frecuencia que los rayos gamma. Sí, correcto, es de menor. Es menor porque tiene 10 a la 12 y el otro tiene 10 a la 20. Ah, correcto, entonces sería la segunda verdadera. Y la última dice, la luz de color azul, ya estamos en el azul, por aquí, estamos ahí viendo el azul, es de menor frecuencia que la luz roja. Menor frecuencia. No comparamos, no, no. El que tiene, los colores van de rojo al violeta, ¿no? Los que vamos subiendo van aumentando de frecuencia porque tiene mayor energía. Dice, tiene menor frecuencia que el rojo, no, ¿no? Y podemos ver aquí en la frecuencia, azul 331 y color rojo 400. El azul tiene mayor frecuencia y tiene mayor energía. Por lo tanto, en esta sería falso. Muy bien, en esos términos generalmente se suelen preguntar respecto a este tipo, las ondas electromagnéticas, al espectro visible, los rayos, comparan siempre, ¿no? Microondas con rayos gamma, rayos X, esa es la comparación que se hace. Muy bien, ya tenemos entonces la respuesta a la pregunta número 8. Vamos a darle solución. A ver, me parece que aquí ya estamos. A ver, vamos a aprovechar en darle solución a este problema. Es un tipo de examen de admisión. Son exámenes de admisión de San Marcos Antiguo. Esta es la pregunta. Mm, eh, los problemas que vienen ahora son de física moderna, pero lo que pasa es que San Marcos al menos en este examen, ya ha sacado este capítulo de física moderna. ¿Sí? Por lo tanto, no voy a resolver el problema de física moderna porque ya no está en el prospecto. Quizás el otro año lo ponga, sacan, ponen. Bueno, ya eso es parte de lo que ellos están proponiendo.
Vamos a darle solución a este problema. ¿Qué tenemos aquí? Examen de admisión. Un inventor de juguetes va a diseñar un sistema de control para un nuevo juguete. El diseño eléctrico que quiere colocar es el que se muestra en la imagen. Hecho su diseño, está ahí. Determine la intensidad de corriente que muestra el amperímetro ideal. Sí, tenemos los datos de R1 hasta R4 y la FEM, la fuerza electromotriz, aunque no suele colocarse así, pero FEM, la fuerza electromotriz, es de 2,8 voltios, ahí donde aparece en la pila. Recordar que el amperímetro ideal significa que la corriente pasa sin ninguna dificultad, pasa libremente. A eso se refiere con un amperímetro ideal. Bueno, como me piden la corriente que está marcando el amperímetro, entonces voy a señalar aquí, a ver, en la pregunta, esta es la corriente. Al final, la corriente aquí, como paso previo, recordando que aquí tengo el polo positivo, polo negativo, la corriente que sale por aquí será igual a la que ingresa. ¿Correcto? Es la misma. La que sale igual a la que ingresa. Entonces, esa es la corriente que debo determinar. Y ahí dentro tengo 4 resistores, ahí se van a mezclar, etcétera, etcétera. Bien, voy a hacer los siguientes arreglos. Arreglos para simplificar esta parte. Pues ya los numeritos son 0, 1,25, 3 ohmios. Un poquito complicado distribuir la corriente con esos números, pero se puede reducir. Vamos a ver. Coloquemos los valores. A ver. Ahí en el mismo gráfico para ahorrar un poco de tiempo. Aquí tengo 1,25, todo está en ohmios. El R4 vale 7, el R3 vale 3 ohmios y el R2 vale 1. Aquí en el mismo gráfico puedo notar que estos dos resistores, mira, este puntito le voy a poner X y este puntito le voy a poner Y y este puntito le voy a poner Y. Estos dos están en paralelo. Estos dos están en paralelo. Lo que voy a hacer es reducirlo a lo más que pueda. Están en paralelo. Paralelo. Bueno, si están en paralelo lo puedo reducir. ¿Cómo se reduce? Producto suma. 3 por 1, 3 por 1 entre 3 más 1. Y luego lo voy a reacomodar. Como para verlo mejor, porque está un poquito complicadito parece, lo voy a dibujar así. Miren. Aquí tengo un resistor, cuyo valor es de 1,25, ¿correcto? Está en ohmios. Luego sigo en X y agrego lo que he calculado, que es 3 por 1 entre 3 más 1, 3 entre 4. 3 cuartos, 0,25, ¿correcto? 0,25. Ya está. Hasta ahí tengo 2, me falta 1, me falta el de 7. Y el de 7 lo voy a poner aquí, mire. Ahí lo voy a poner. ¿Mm? Así, lo voy a poner de otra manera, que es equivalente, por supuesto. Está el amperímetro y aquí está la pila. Ahí está. Ahí se ve mejor. 7. Se ve mejor. Este puntito que usted observa aquí, este puntito, se puede colocar así también, ¿no? Es el mismo punto. Lo mismo sucede al otro lado, por eso lo he colocado de esta manera. Es más, esto lo puedo reducir un poquito más. Lo puedo hacer otro dibujo, reduciendo la parte de arriba. Aquí tengo uno, aquí tengo otro. Ahí tengo una respuesta, parece que sí. Aquí está. ¿Mm?
Perdón. Hemos reducido a 1. No responde, a ver. No responde mi mouse. Ahí colgado. Ajá. Luego pasó por aquí. Y ahora sí. Ya. Ya está, ahora sí. Entonces, arriba me va a quedar un equivalente. Me va a quedar un equivalente que vale 2. 2. Abajo sigo con 7. Y aquí tengo nuestro amperímetro. Y aquí tengo nuestra pilita y está. Yo creo que ya está. Ahora sí está simplificado, ¿no? Lo más que se puede. Ya. 2,8. Esto vale 2,8 volt. Entonces, la corriente sale, se va a distribuir en dos. Una por aquí y el otro por este lado, por supuesto. Pero como 2 y 7 están en paralelos, entonces voy a aplicar la teoría de paralelos. Aquí le voy a poner 7i. Y abajo le voy a poner 2i. ¿Está bien? 7 por 2, 14. Abajo también es 14. Distribución de la corriente. Y obviamente se van a juntar en este punto y al final va a pasar por el amperímetro 9i. Esa es la respuesta. Eso es lo que debo dar como respuesta. Porque dice, determine la lectura del amperímetro. Listo. Entonces, para terminar ya, aquí debo trabajar en una malla. En esta malla. Ahí lo trabajo. En esa malla. Una malla más se trabaja. Entonces, le aplico la ley de Kirchhoff de manera práctica. Entonces digo, 2,8 voltaje es igual a I por R. Sería 7 por 2i en esa malla. Entonces aquí voy a tener 14i sería igual a 0,2. 0,2 amper. Eso es lo que vale I. El amperímetro, el amperímetro indicará 9i. Como sabes, eso sería 1,8 amperes, ¿no? Y eso me saldría la C. Eso saldría la C. A ver. ¿Alguna duda, alguna consulta por ahí? ¿Por qué sí, por qué no? Bien, se trabaja en una malla. Profesor, y la parte del 2, donde aparece también 7i, esa es parte de otra malla. La ley de Kirchhoff refiere a una malla. Entonces hemos cogido esta malla, ahora podemos coger la otra malla también. Pero igual va a salir. Va a aparecer los mismos numeritos. ¿Ya? Listo, vamos con uno más. Si hay alguna consulta, igual podemos darle respuesta. Eh, miren este problema. Examen de admisión, San Marcos. Le decía que son clásicos esos problemas. A ver qué es lo que tenemos acá. Y tiene una serie de variantes. A ver. Ahí está. Admisión San Marcos. Según la ley de Faraday, la ley de Faraday refiere a la producción de la FEM, de la fuerza de electromotricidad inducida. Y la ley de Lenz señala el sentido de la corriente, que los van acompañados.
Según la ley de Faraday, el campo induce corriente eléctrica. Para comprobarlo, un estudiante decide replicar el experimento en un primer momento. Introduce un imán en un anillo cerrado de porcelana. Porcelana. Figura 1, porcelana. Ahí es un aro, ¿no? Eh, a continuación a continuación introduce el mismo imán en un anillo de aluminio, el cual tiene un pequeño corte. Ahí aparece un cortecito. A ver, mucho ojo con esos pequeños detalles. A ver, aquí aparece un corte. Dice, ahí hay un corte. ¿Ah? Y señala el texto, ni siquiera es para decir no. De repente no señala el texto y ahí aparece un cortecito, de repente falla, se han olvidado, la tinta no pasó, no. Hay un corte, dice. Luego de realizar sus experiencias, el estudiante concluye correctamente que la corriente inducida, o sea, ¿cuál es la...? Dice, concluye correctamente, que se refiere cuál de ellas es lo correcto. ¿A qué conclusión llegó? Una de ellas es la correcta. ¿Cuál es? Ya. Dice, surge solo en el primer caso. Surge solo en el segundo caso. Surge en ambos casos y no surge en ningún caso. No hay cálculo, ¿eh? Simplemente es saber si pasa o no pasa corriente. Eso es todo. No hay cálculo. Primero, tengo que saber que hay materiales que sí se pueden inducir corriente eléctrica y hay otros que no se puede. Solamente los conductores pueden producir una corriente inducida, los conductores. Por ejemplo, uno puede ser un aro de plástico, pero el plástico no conduce corriente eléctrica. Puede ser un aro eso de liga, por ejemplo, una liga, lo pones ahí, pero eso tampoco conduce corriente eléctrica. El, la porcelana, la porcelana es un material aislante, es como algo así como un plato de cerámica más o menos, que se utiliza para aislar para que no pase corriente eléctrica, la porcelana. Entonces no pasa corriente eléctrica. Por lo tanto, por más imán, polo norte, sur, giramos, no giramos, volteamos todo, no va a producir ni una corriente eléctrica. No va a producir. Hagas lo que hagas, no produce, porque es un aislante. Por lo tanto, respecto a la porcelana, no hay corriente eléctrica. Surge solo en el primer caso. Es que no puede surgir solo en el primero. De hecho que no. Surge solo en el segundo caso, aún no sabemos. Surge en ambos casos. Ya, en ambos casos no produce, porque ya la porcelana no produce corriente eléctrica, por lo tanto, esta también se deshace, ¿no? O sea, no vamos a ir. ¿No? Vamos al segundo caso. El aluminio sí es un conductor de corriente eléctrica. El aluminio sí produce corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces, ahí pasa. Si se acerca, se aleja, ya puede ser horario, antihorario, puede ser. Pero ojo, que la pregunta es sobre la corriente eléctrica. No dice si es horario, antihorario, no. ¿Pasa o no pasa? Esa es la pregunta. Sobre la corriente inducida, dice. Sobre él nada más. Y además en el texto también te agrega un poquito más. En el caso, para que se produzca una corriente eléctrica, tiene que estar cerrado el circuito. Tiene que estar cerrado. No puede estar abierto. Por ejemplo, a ver, tenemos aquí un tomacorriente. Ahí está. Un cable por acá y otro cable por aquí. ¿Ah? Y usted está aquí. Bien, usted está aquí. Ahí está, ahí está. Parado, ahí está. Y por un lado, ahí está cogiendo un polo. Un polo. ¿Le puede pasar corriente? Sí puede pasar corriente. Sí puede pasar corriente. Pero si usted está aislado, o sea, tiene unas botas, ¿no? Tiene sus botitas ahí, entonces a lo más que puede sufrir es un pequeño choco de rebote, porque no está cerrando circuito, porque el piso está aislado, tiene botas, o sea, no va a pasar corriente eléctrica. Si es el polo muerto que se llama, menos todavía, pero siempre obviamente uno lo suelta por cuidado.
Pero si usted coloca o coge el polo positivo, el polo que tiene corriente le va a surgir como una fuerza por ahí, un pequeño instante que va a surgir como un golpe. Pero si usted con la otra mano coge el otro polo, está cerrando circuito, la corriente está pasando. Entonces, de hecho, va a pasar por su cuerpo. Entonces, uno tiene una cierta conductividad. Entonces, ahí es el problema. Aquí, ya, si tú no te sueltas una fracción de segundos, el caso puede ser fatal. A lo que voy es que tiene que estar cerrado el circuito. Aquí está abierto. Por lo tanto, no se va a producir corriente eléctrica. Así el polo se acerque, se aleje, ¿no? Y los ejemplos que hemos visto eran espiras, eran cerradas, no eran abiertas, eran cerradas. De alguna manera tiene que cerrar. Puede ser así, por ejemplo. Así, por acá, ¿no? Un cable. Pero al final abajo debe estar cerrado. El caso es que esté cerrado. Si está abierto, no va a pasar. Por lo tanto, no se produce corriente en ambos lados. Dice, surge solo en uno solo, no, surge solo en el segundo caso, no. No surge en ninguno de los dos casos. Esta sería la respuesta. No surge en ninguno de los casos. ¿Mm? Muy bien, es sido interesante esta parte de, ¿no?, complementar esa figura de lo que hemos realizado, que son, repito, son clásicos, a veces no hay cálculo, solamente es teoría, y hay que aplicar la regla de la manito, ¿no? La derecha, horario, antihorario, aumenta, decrece, cómo utilizar bien la ley de Lenz, que es el que nos da el sentido de la corriente eléctrica inducida, así se le llama. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por hoy y bueno, ya espero que eh, puedan repasar, ¿no? Ya les queda creo una etapa más después de esta, ¿no? A un repaso, tratar de hacer las preguntas más complicadas ya a los profesores que les corresponda, ¿no? De esa manera puedan reforzar un poquito más, ¿no? Si ustedes han visto el examen de admisión, último examen de admisión, los últimos, Mm, el cálculo tiene un porcentaje ahora menor, ¿no? Un 40%. Sí. El resto, para poder concluir y sacarle solución al problema, es un poco más teórico. Ahorita tener en claro a qué se refiere el fenómeno físico y luego uno concluye y busca la fórmula para darle solución a ese problema. Muy bien, nos vemos jóvenes, cuídense, la pasen bien.